Juan capítulo 16, del versículo 5. Y leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recordando que todo este año el enfoque es prosiguiendo a la meta, así como el apóstol Pablo dijo que ha peleado la buena batalla, ha corrido la buena carrera. Ahora él solo le espera el galardón, el cielo. Y entonces hemos estado viendo diferentes cosas que nos va a ayudar. La semana pasada vimos acerca de estar en el lugar fuerte, así como el rey David, y en ese lugar que vimos como el Salmo 91, como él escribió eso, ahí es donde Dios nos va a proteger. Ahí vamos a estar, incluso del enemigo no nos va a dejar que el enemigo venga a tocarnos. Entonces vamos a leer hoy en día San Juan capítulo 16, versículo 5 en adelante. Y dice la palabra de Dios, y la leemos otra vez más, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, ¿por qué os he dicho estas cosas? Tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero hoy os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y si le podemos poner un título a este mensaje, es Victoria con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que muchas veces no nos tomamos tiempo de estudiar y establecer una relación con Él. Pero ese es bien importante, y hoy en día por el ministerio de la iglesia. Y entonces aquí Él es Jesucristo. Ya estaba advirtiendo lo que le iba a pasar, que iba a ser entregado y iba a tener que morir. Y ellos obviamente no tenían ni qué palabra decir, ¿no? Porque había pasado casi 3 años y medio con ellos, día y noche, compartiendo con ellos, y llegó a este momento que les decía que ya tenía que irse, ¿no? Y eso es humanamente, cuando una persona dice, es como despedida, ¿no? Entonces no lo van a ver más. Y entonces aquí donde dice estas afirmaciones, y este libro de Juan es bien poderoso, porque es el que le dicen el apóstol del amor. Y fue el apóstol, dicen los que estudian, los teólogos, que más joven de todos los discípulos, y fue interesante el que vivió el más largo tiempo, o sea, y escribió el libro de Apocalipsis, el que recostaba al lado de Jesús incluso. Entonces, y era uno de los 4 del círculo íntimo de Jesús, el Pedro, Santiago y Juan. Y entonces él conoció a Jesucristo íntimamente, él sabía quién es. Y entonces en esta parte él habla acerca del Espíritu Santo, y nosotros como cristianos no nos debemos cansar de leer y estudiar acerca del Espíritu Santo y quién es, y de desarrollar una relación más íntima día y noche, más importante, porque la victoria para el cristiano viene solo a través de una relación con el Espíritu Santo. Y entonces aquí él está diciendo que él tiene que ir, va a regresar, y usa esa palabra consolador. Y en el griego es una palabra parakletos, que está dividido en 2 partes. Para es junto a, y kaleo, llamar. Algo similar, este concepto, llamado a estar a nuestro lado, nuestro amigo. Entonces es interesante que Jesús también dice que no nos va a dejar huérfanos, Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y también dice que le digo a los discípulos de nosotros, el Consolador vendrá. Entonces, el que está a nuestro lado en cada situación. Y entonces es intercedor, confortador, ayudador, abogado, consejero. Y en el griego, en la literatura clásica, se usaban esta palabra parakletos, lo hablaba como alguien con un abogado que estaba al lado de las personas defendiéndolo.
Entonces vemos esto que es muy importante. Él está a nuestro lado. Y entonces dice en el versículo 8, una de las cosas más importantes de la función del Espíritu Santo que nos importa a nosotros, porque Jesucristo, igual a los discípulos que a nosotros, dio la gran comisión y dijo que vayamos y prediquemos el Evangelio. En Mateo 28, hagamos discípulos, bauticémoslos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces dice el versículo 8 de Juan 16, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Antes de entrar más de detalle en esto, quería hablar acerca de esta de victoria, porque muchas veces, incluso nosotros como cristianos, a veces nos pasa que llegamos a una rutina y podemos llegar a decirnos, ¿por qué no tenemos victoria sobre la carne? ¿Por qué caemos en la misma cosa? Y es por eso que necesitamos al Espíritu Santo. Y esto, prosiguiendo a la meta, sin el Espíritu Santo no vamos a llegar a tener victoria. Y vamos a ver otros versículos, pero ahora vamos a ver entonces, ¿qué es lo primero? Entonces, del versículo 8, convencerá al mundo de pecado. Como vimos en las bases de la fe, el discipulado, esto es muy importante. El cristiano, y no importa cuántas veces uno lo repite, es reenfatizar y recordar y hablar a las personas qué es la diferencia entre el cristianismo, qué es las cosas importantes del cristianismo. Y para nosotros tenemos que entender el concepto del pecado. Y entonces por eso el Espíritu Santo es el que convence al mundo del pecado. Nosotros le hablamos al mundo qué es el pecado, qué es lo que dice la palabra, que el pecado, la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna. Entonces el pecado es lo que nos separa de Dios. Y entonces necesitamos restaurar esa relación con Dios. Y entonces, pero Él es. Entonces cuando nosotros evangelizamos, tanto antes y cuando y después, tenemos que pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que Él convenza de pecado. Porque si una persona no está convencida que es pecador, que la relación de esa persona entre Dios está rota, que ellos no necesitan, ellos son buenos, ellos no son malos, entonces si una persona no conoce eso, no puede llegar a nacer de nuevo, no puede tener una relación íntima con el Señor. Eso es crítico de entender que la función del Espíritu Santo es de convencer al mundo del pecado, y lo que muchas personas bloquea esto es la incredulidad, es no creer. Y entonces sabemos en otras partes que la Biblia habla de que el enemigo, Satanás, pone un velo sobre los ojos de las personas para que ellos no entiendan que son pecadores, que necesitan a un Salvador. Entonces, segundo dice ahí acerca, convencerá al mundo de justicia. Sabemos que Dios es justo. Otra palabra, rectitud o lo correcto. Y entonces solo a través del Espíritu Santo, y después Él nos lleva a Jesús, porque Jesús dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo hace trabajo también. Oramos a las personas de esta manera: Señor, convence, Espíritu de Dios, de pecado, convence de justicia, porque ellos necesitan saber que necesitan ser justificados. Para tener paz entre Dios y Dios, necesita a Jesús, necesita un Salvador. Y entonces, tercero, dice ahí en el 8, convencerá de juicio. Esto es importante, todo esto es importante, pero como vemos, el Evangelio es amor, es bondad, es paz, pero también hay advertencia de lo que es el juicio. Y no podemos separar a un Dios amoroso de también un Dios juez, un Dios justo, un Dios de juicio. Porque, como otra vez, la paga del pecado es la muerte. Y por eso en la Biblia hay parte donde dice, si haces esto y esto y otro, hay un lugar que dice la palabra de Dios que va a ser
la eternidad separado de la presencia de Dios. Y no es que Dios manda a las personas, es simplemente las personas escogen obedecer a Dios o no. Y entonces ahí habla acerca de entonces de juicio. Versículo 11 nos dice por qué. Y de juicio, da el 9:10, que ya he hablado un poco de pecado, el 9, por cuanto no creen en mí. Entonces la incredulidad. 10, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces Jesucristo, el que nos lleva al Padre, somos justificados. 11, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces ese es el juicio, que nosotros podemos decirle a las personas, sí, hay un lugar que es creado para Satanás y sus demonios, él ya ha sido juzgado. Ahora, Dios no quiere que ningún humano se pierda. Ahí está dando la opción de Jesucristo, un Salvador. Y entonces, y es el Espíritu Santo que hace ese trabajo. Eso podemos reenfatizar. Ese versículo 8 lo debemos de llegar a entender, ese concepto del Espíritu Santo, bien importante, especialmente en la oración. Orando por las personas antes de que vamos a hablarle, orando cuando le estamos hablando y orando después y constantemente. Jesús, a través de tu Espíritu Santo, convence de pecado, de lo que dice de justicia y juicio. Entonces, es el trabajo del Espíritu Santo. 13. ¿Y cómo va a hacer esto? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Una persona, como hablamos acerca del griego, Paracletos, el consolador, tiene la verdad. Él es espíritu de la verdad. No hay confusión en él, no hay mentira, es la verdad pura. Y él dice que él, lo que él oye, va a hablar. Y nos da incluso esa promesa importante: hará saber de las cosas que habrán de venir. Entonces él nos advierte. Y me acuerdo que estábamos leyendo, creo que con los niños, antes de Elías. Mi esposa hablaba acerca de que creo que Elías, los reyes querían atacar a Israel, y entonces Damasco, y entonces Dios le revelaba al profeta Elías las cosas que el rey de Damasco, de Siria, hablaba con los generales en su lugar privado. Ese es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que puede hacer esas cosas, aún cosas como dice Jeremías 33, clama a mí, porque yo te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Y Él tiene la verdad. No va a ser algo confuso, no va a ser algo mentiroso, va a ser algo directo, a tiempo y la verdad. 14, bien importante también. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. El Espíritu Santo no está para tomar la gloria. Él da la gloria a Jesucristo. Y entonces, así nosotros tenemos que tomar este ejemplo. Cuando nosotros estamos ministrando, la gloria es siempre para Jesucristo. Nosotros somos el instrumento, somos el mensajero, somos la boca, pero es Jesucristo que va a tomar la gloria. Y dice 15, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces ahí vemos ese versículo de la Trinidad en acción. Para los que no creen en la Trinidad, está bien claro ahí. Todo lo que tiene el Padre es mío, está hablando Jesús. Por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber, hablando del Espíritu Santo, tomándolo del Hijo, y el Hijo hablando del Padre. Entonces, es tan hermoso esto. La victoria está en el Espíritu Santo, que nos va a ayudar en una relación íntima, va a glorificar a Jesús, y Jesús nos va a conectar con el Padre. Y entonces así es el cristianismo, es siempre uno dando. Como dice también, es mejor dar que recibir. Y es entre hermanos, entre la iglesia, entre Dios, esta relación. Quería ver unas cosas acerca de esto, hablando de esto del Espíritu Santo, de la victoria.
cosas prácticas también. En Colosenses 1:10, acerca de agradar al Señor para poder tener victoria. Dice lo siguiente, Colosenses 1:10. Bueno, desde el 9, está hablando de la preeminencia de Cristo. Esto lo leímos también en el discipulado acerca de la cruz. Preeminencia de Cristo, que es la importancia, en primer lugar, de Jesucristo. Versículo 9, Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y él, que es lo que está hablando ahí, que el versículo 8 dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Está hablando de la iglesia en Colosenses, que el apóstol Pablo estaba diciendo de que ellos tienen un amor en el Espíritu. Entonces, como estamos viendo el Espíritu Santo, la victoria en el Espíritu Santo, entonces después habla esto, que él ora por ellos y ora por nosotros, y así debemos orar también, de pedir que sean llenos del conocimiento que viene a través del Espíritu Santo, de su voluntad en toda sabiduría a través del Espíritu Santo e inteligencia espiritual a través del Espíritu Santo. 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y entonces, bueno, el 11 lo vale también, porque hermoso, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Todo esto es obra del Espíritu Santo. Entonces, eso va a agradar al Señor si hacemos todas estas cosas. Vamos a ver también en Hebreos 13:15. Que está hablando consejos aquí el autor de Hebreos. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y quedemos en ese punto, porque voy a enfocar acerca de esto de los sacrificios de alabanza, que vamos a ver, porque la semana pasada hablamos acerca de Saúl, que el profeta Samuel le dijo que es mejor obediencia que sacrificio. Entonces ahí vamos a ver por qué es importante cuando uno lee la Biblia no leerla como un libro común, porque a veces puede decir, pero eso parece una contradicción, porque en el Antiguo Testamento está hablando Dios que no quiere sacrificios, pero en el Nuevo Testamento dice sacrificio. Tengamos un dedo ahí porque es importante. Vamos a Romanos 8:8, acerca de la victoria en el Espíritu, porque al comienzo también hablaba, puedo decir, ¿por qué no tenemos victoria muchas veces? Romanos 8:8 es un versículo que hoy me trajo esto a la mente el Señor cuando yo estaba preparando para esto. Es como el bullseye que dicen en inglés. Esa escritura me vino a la mente, 8:8, Romanos. Y es la razón porque como cristianos muchas veces no tenemos victoria sobre la carne y el pecado. Dice Romanos 8:8, mas el pecado tomando ocasión, el 7, 8:8, yo estaba leyendo de 7. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vimos Colosenses, cómo agradar a Dios, pidiéndole conocimiento, viviendo una vida. Este versículo es otro versículo que es un versículo que podemos memorizarlo para que aún podamos dar respuesta a personas que cristianos, tanto cristiano como no cristiano, porque una persona no tiene victoria sobre el pecado. Y es esto, cuando una persona vive según la carne. Y los versículos anteriores nos da más explicación. 5, capítulo 8:5, porque los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puedan. 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Y esto es lo que nosotros tenemos que tomar para tener victoria. Nosotros no vivimos conforme según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces eso es muy importante, fundamental, cuando está hablando del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento que habla Juan 3, cuando Jesús le habla a Nicodemos, tienes que nacer del Espíritu. Es la única manera. Si uno está no teniendo victoria y está viviendo en la carne, tiene que ver si uno realmente está nacido de nuevo, ¿no? Pero ya sabiendo eso, tenemos que mantener esa relación con el Espíritu Santo. Y muchas veces cuando descuidamos eso, es cuando el Espíritu disminuye y la carne crece. Y así no tenemos la victoria que el Señor quiere. Entonces, regresemos a Hebreos 13:15, lo que estaba hablando de el sacrificio. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, esto lo que hablaba de sacrificio, como dije, la Biblia no tiene contradicciones en ninguna parte. Lo que sucede en la Biblia, muchas veces lo que tenemos que entender, que fue escrita en un periodo de largo tiempo por diferentes autores y en diferentes idiomas. Está el hebreo en el Antiguo Testamento, arameo en muchas partes y en griego. Tiene que ver la cultura, tiene que ver muchas cosas. Cuando uno va a profundizar más en ciertas cosas, hay cosas que uno puede leer y agarrar directo, el Sermón del Monte, pero hay cosas así, si uno lo lea, puede decir, oh, sacrificio, pero Dios no quiere sacrificio. Entonces, vamos a ver otro versículo que va a poner más claro esto. Primero en el Antiguo Testamento, Jeremías 17:26. Y lo que tenemos que tener en cuenta también es qué es la definición que Dios usa para sacrificio. Y entonces, Jeremías 17:26 dice lo siguiente. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la Cefla, de los montes del Negev, trayendo holocausto y sacrificio, y ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. En este concepto, la manera de interpretar esto de lo que habla en Hebreos y en Jeremías está hablando de una ofrenda. Y no tiene que ver algo muerto. En el Antiguo Testamento ofrecían a animales, ¿no? Y es cuando el profeta Samuel le dice a Saúl, él no quiere holocaustos o sacrificios más que la obediencia primero. Y entonces también está hablando acerca de esto en Romanos 12, que bien aclara esto del sacrificio, que no es muerto, pero es vivo. En Romanos 12:1 dice, cuando está hablando de renovar nuestra mente, y está hablando de qué es lo que es agradable delante de Dios, y habla acerca de nuestro cuerpo. Sí, Romanos 12:1, vamos a ver qué dice ahí. Romanos 12:1 dice: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio
vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No es, para nosotros no es lo que el Antiguo Testamento hablaba cuando el profeta Samuel le dijo al rey Saúl de los sacrificios. Él a nosotros nos toca cosas vivas, y la alabanza es algo vivo que nosotros podemos alabar al Señor. Ese es un sacrificio de alabanza bien importante, es nuestra ofrenda, y también implica que muchas veces nosotros podamos no sentirnos como a dar alabanzas al Señor. Es un esfuerzo también, y necesitamos estar conectados con Dios a través del Espíritu Santo. Así, por eso es que hay partes donde dice incluso en 1 Corintios 14:15, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. En Judas 20 también, orando en todo tiempo en el Espíritu. Y entonces Juan 7:37 y 38, cuando Jesús le dice a los discípulos, de los interiores de adentro fluirán ríos de agua viva. Y entonces cuando tenemos manteniendo el interior de nosotros como un río de agua viva, el Espíritu Santo viviendo en nosotros, vamos a tener victoria y no vamos a vivir conforme a la carne. Y eso es lo que el Señor nos quiere hablar hoy en día, nos está hablando hoy en día, prosiguiendo la meta. Sin el Espíritu Santo no vamos a tener victoria y vamos a vivir en la carne. Y entonces vamos a orar, y también voy a hacer algo, porque cuando uno habla acerca del Espíritu Santo es importante orar, ¿no? Y voy a orar con aceite también, sentí el Señor, porque como le digo, en estas mañanas cuando estaba arreglando las cosas, y me vino ese versículo a la mente, el Señor, de 8:8, Romanos 8:8. Así la persona que no tiene victoria es porque anda en la carne. Y no hay de una manera de esconder eso o tratar de disminuirlo. Es claro, ese versículo es bien claro. No podemos tener victoria si andamos en la carne. Hagamos como Juan el Bautista dijo, que Jesús de Dios crezca. Y es a través del Espíritu Santo, porque estamos en la era del Espíritu Santo. Y Él es nuestro Paracleto, nuestro consolador, nuestro amigo, el que va a convencer al mundo de pecado, justicia y de juicio. Entonces vamos a orar, y quisiera también el griego, sí, tiene que ver dos palabras: para, que es junto a, sí, y kaleo, que es llamar. El concepto entero es llamado a estar a nuestro lado. Tomando esas dos palabras del griego, lo podemos decir así: llamado a estar a nuestro lado. Ese es el consolador, lo que traducimos al español, pero hace aún más claro, ¿no? Porque es nuestro consolador, porque está a nuestro lado constantemente. Vamos a orar entonces, y vamos a usar el aceite también, porque es el símbolo del Espíritu Santo. No es un rito, no es nada supersticioso, es algo que habla la palabra de Dios, especialmente en Santiago, de orar con aceite, y para que el Espíritu Santo se mueva más en nuestra vida constantemente. Ese río de agua viva que habla Jesús en Juan 7 nos ayude constantemente, y tengamos victoria sobre la carne, sobre toda cosa que tenemos, y en este año por la iglesia, por el centro, por nuestras familias, para que podamos con victoria y con fe proseguir a la meta. Entonces, si quieren que pasen adelante, si pueden, si no, y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús, porque sabemos que no es pérdida de tiempo, Señor Jesús. No estamos aquí malgastando el tiempo, Señor Jesús. Y como dijo David, Señor Jesús, en el Salmo 84, Señor Jesús,
Mejor es un día en tu casa que 1000 fuera, Señor Jesús. Señor, te damos gracias, Señor Jesús, Espíritu de Dios, porque estás aquí. Gracias, Jesús, por mandar al Consolador, Señor, al Paracleto, Señor Jesús, al que está a nuestro lado, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús. Espíritu de Dios, queremos que desarrolle en nosotros una pasión más por ti, por tu palabra, Señor Jesús. Señor, ponemos, Señor Jesús, aquí en el altar, Señor, como simbolismo, Señor Jesús. Nosotros queremos cumplir tu llamado, Señor. Queremos someternos a ti, Señor Jesús, porque incluso tu palabra dice, si nosotros nos sometemos a ti y resistimos al diablo, Señor, él va a huir, Señor Jesús, porque tenemos solo 2 enemigos, Señor Jesús: Satanás y su reino, y la carne, Señor Jesús. Y Señor, nosotros queremos victoria, Señor Jesús. Señor, este aceite de símbolo que vamos a estar orando por cada uno de nosotros, Señor Jesús, que sea algo que llene nuestra vida por 100 por 1, Señor Jesús. Para no solo para nosotros, Señor Jesús, para que cuando aún nosotros podamos orar por otra persona, Señor, poner nuestras manos con aceite por otras personas o hablar palabra a otra persona, Señor, también tu Espíritu Santo pueda ministrar a través de nosotros y seamos instrumento tuyo, Señor Jesús, porque se trata, Señor, de glorificarte a ti, Señor Jesús. Espíritu de Dios, te alabamos, te bendecimos en este lugar, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por hacerte real. Gracias, Espíritu de Dios, por glorificar a Jesús. Y ahora, Señor Jesús, como símbolo, Señor, de tu presencia aquí, Señor, este aceite que vamos a orar por las personas, Señor Jesús, por protección, Señor Jesús, por guía, Señor Jesús, y por victoria, Señor Jesús, sobre la tentación, sobre la carne, Señor Jesús, y para movernos, Señor, a otro nivel, Señor, espiritualmente hablando, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bendecimos y te alabamos, Señor.